Hola, ¿cómo están? Soy Leo Genovar, gracias por tenerme en cuenta para poder sumar en este congreso Cultura de Reino Contracorriente a la Iglesia de Dios Nuestro Padre, a Cris y toda la familia de la Iglesia. Qué bueno poder estar juntos en este tiempo. Yo quiero compartirte un mensaje que el título es A su manera. A su manera. Durante toda la cuarentena, te voy a contar un poco mi situación. Estamos acá con la iglesia, como nos ves hoy. Estuvimos buscando cómo lograr una mejor imagen para las reuniones de la iglesia. Estuvimos buscando cómo lograr que las cámaras sean mejor, que cada persona pueda recibir el mensaje de Dios de una manera diferente, fresca. Y bueno, la verdad que estuvimos luchándola ahí con eso a full. Y lo hicimos todo a nuestra manera. Un montón de intentos tuvimos a nuestra manera. Yo sinceramente no tengo mucha idea de cámara, todo lo contrario, estudié administración de recursos humanos, entonces como que mucha idea de eso no tenía y intentábamos todo el tiempo lograr lo mejor, pero a nuestra manera. Personas que nos dedicamos a otra cosa, intentando aprender a lograr una experiencia en vivo que sea mejor o que sea superior. Hasta que, ¿qué pasó? Acá en Buenos Aires pudieron abrir un poquito más las cosas y pudimos llamar a alguien que realmente sabe del tema para calibrar las cámaras y las luces. Y hoy estás viendo este resultado que hoy ves acá, que por ahí no puede ser el mejor del mundo, pero a nosotros la verdad nos llena de entusiasmo por haber podido lograr algo mejor que lo que ya te imaginás que yo habré logrado. Discusiones con los trípodes, con las cámaras, que se me cae, que para allá no sabés lo que fue desde el primer día hasta el último. Porque justamente vino alguien que sabe hacer las cosas de la manera correcta. Porque la manera de hacer las cosas que alguien sabe, de alguien que sabe posta, es mucho mejor que mi manera de hacer las cosas que no sé de esto. Aunque la cuarentena, como te dije, me dio un curso acelerado lleno de frustraciones. Ahora, de una forma similar, ocurre con muchas de las batallas que tenemos en nuestra vida esto. Ocurre con muchas de las batallas que tenemos en nuestra vida, las diferencias de maneras de hacer las cosas o de encarar las cosas. Porque si hay algo que coincidimos todos nosotros, seguramente vos ahí en Bahía también, es que todos tenemos batallas, luchas, ¿no? Momentos de guerra, momentos en los cuales las cosas salen bien o mal, pero que estamos ahí luchándola. No me gusta mucho decir eso de mirá qué vida difícil, sufrida que tuvo la otra persona, que está bien, puede ser real, pero de esa forma no me gustaría nunca minimizar lo que otra persona está sufriendo porque simplemente parece un poco menos difícil. No, todos tenemos luchas y batallas y vos también las tuviste y las tenés. Y todos también queremos victorias. Disfrutamos las victorias. Ahora, ¿por qué el ejemplo de la cámara se une a esto? ¿Qué tiene que ver? Porque de la misma forma en que necesito a alguien que sepa calibrar la cámara de una mejor manera, de una manera mejor, con nuestras batallas en la vida, necesitamos a Dios que sabe guiarnos para pelear de una manera mejor y para hacerlo a su manera. ¿Qué victorias estás esperando en tu vida? ¿Y cómo estás esperando que se dé, que sea esa victoria? ¿Tiene la misma importancia para vos si esa victoria que estás esperando se da de una forma diferente a la que pensaste? ¿Estarías dispuesto a sacrificar tus planes sabiendo que Dios puede darte la victoria a su manera? Porque comprendo que vos ya te imaginaste el camino perfecto para solucionar lo que hoy estás sufriendo. Pero, ¿qué pasaría si hay un camino aún más glorioso que tu ideal? ¿Qué pasaría? Porque esa es la manera de Dios. Un Dios que decidió presentarse a nosotros a través de Jesús, del Espíritu Santo. Y también decidió dejarnos un libro, la Biblia, que nos direcciona para vivir una vida que valga la pena contar. Y en este libro está la historia de Saúl y Jonatán. Saúl, rey de Israel en aquellos tiempos, y Jonatán su hijo, camino a una guerra con sus enemigos. ¿Con quiénes? Los filisteos, los clásicos enemigos ahí de la Biblia. Una situación totalmente desfavorable para Saúl y para Jonatán en esa guerra, para Israel. Te cuento un poquito cómo era el panorama para que vos sepas la vida que estaban viviendo en ese momento. Eran 600 hombres para esa batalla. En Israel no había herreros, por lo que no había espadas.
Los filisteos, que eran sus enemigos y dominadores, eran los únicos herreros y cobraban bastante caro por cada espada y cada lanza. Por lo que solamente Saúl y Jonatán eran los únicos dos de todos los 600 hombres que tenían espada y lanza. Los demás no tenían absolutamente nada. Y el paso para ir hacia la victoria, encima, estaba tomado por los filisteos. En medio de todo eso, Saúl tenía un plan para esa batalla, como todos tenemos un plan para nuestras batallas en la vida, ¿no? Y Jonatán toma una decisión. Primera de Samuel 14:6, veamos lo que dice Jonatán: vamos a donde están esos paganos, dijo Jonatán a su escudero. Quizás el Señor haga algo por medio nuestro. Para Él no hay diferencia en salvar con muchos o con pocos. Bien, contestó el joven, haz lo que creas conveniente. Cuenta conmigo en cualquier cosa que deseas hacer. Estupendo, eso es lo que haremos, le respondió Jonatán. Cuando ellos nos vean, si nos dicen quietos, no se muevan, nos detendremos y los esperaremos. Pero si dicen vengan y peleen, eso haremos, porque esa será la señal de Dios, de que Él nos ayudará a derrotarlos. Cuando los filisteos los vieron acercarse, gritaron: los israelitas están saliendo de sus cuevas. Entonces le gritaron a Jonatán y a su escudero: vengan acá, pues queremos decirles algo. Ven, sígueme, dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. La respuesta de Dios. Jonatán puso a prueba a Dios y Dios respondió. Subieron afirmándose con las manos y rodillas, y a los filisteos que caían delante de Jonatán, el escudero los remataba. Murieron en total 20 hombres en ese primer ataque, y sus cuerpos quedaron esparcidos en un espacio como en la mitad de un surco. Repentinamente cundió el pánico en todo el campamento filisteo, tanto los que estaban acampados como los que estaban en el campo abierto. Para colmo, hubo un gran terremoto que aumentó el terror. Los centinelas de Saúl en Gibeá vieron cómo la muchedumbre filistea comenzó a esparcirse de forma confusa en todas direcciones. Averígüenme quién no está aquí, ordenó Saúl. Al pasar lista descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl y sus 600 hombres salieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matando unos a otros, pues había una terrible confusión en todas partes. De esta manera, el Señor salvó a Israel aquel día, y la batalla continuó hasta más allá de Bet-Aven. Jonatán da un paso de fe, creyendo en lo que Dios podía hacer, sea con mucho o con poco, como leímos en uno de los versículos. También, así como Gedeón hizo, pero de manera un poco más práctica, Jonatán prueba a Dios de una manera para poder constatar que Él era quien lo enviaba a esa batalla diferente. Y Dios les da esta pequeña victoria a su manera. Saúl, que aún en ese tiempo era un buen rey, porque seguramente habrás escuchado la historia de David y todas las críticas a Saúl, pero aún en ese tiempo todavía estaba bastante centrado, tenía una manera. Israel, los 600 hombres tenían una manera, pero Dios lo hizo a la suya. Y veo 3 principios de esta historia cuando una victoria en nuestra vida se da a su manera. Esa victoria que estás esperando se puede dar a su manera, pero hay 3 principios que necesitamos aprender, creo, para poder vivirlos. No solamente aprender para saber, ay, qué lindo que es Dios, no, sino para poder vivir en estos conceptos, para poder vivir una vida superior. Y hoy te quiero invitar primero a tomar la decisión de una de las frases que Jonatán dijo. El primer punto sería: quizás Dios hace algo por medio nuestro. Quizás Dios hace algo por medio nuestro. Vamos a donde están esos paganos, dijo Jonatán a su escudero. Quizás el Señor haga algo por medio nuestro. Creo que nuestras vidas serían distintas si cada vez que la vida nos plantea un desafío, dejamos de preguntarnos: ¿por qué Dios piensa que puedo superarlo? ¿Por qué Dios me envía esto? Tal vez no usas esas palabras, pero decís: ¿por qué Dios me manda esto? ¿Cómo puede ser que me esté pasando esto a mí? Y si dejáramos de preguntarnos eso y empezáramos juntos a preguntarnos: ¿por qué no? ¿Por qué no podría salir de esto? ¿Por qué Dios no podría darme la victoria? Si Él ya ganó por mí, Él está de mi lado, ¿por qué no?
Tenemos que vivir con esta expectativa. Quizás Dios hace algo por medio nuestro. Quizás Dios hace algo por medio de mí en mi familia. Quizás Dios hace algo por medio tuyo en tu casa. Quizás Dios hace algo por medio nuestro en nuestro trabajo. Quizás Dios hace algo por medio tuyo en tus sueños y empezás a vivir una vida que valga la pena contar de una manera única. Quizás Dios haga algo por medio de ustedes en Bahía Blanca y en cada persona que está viendo, ayudando a las personas que lo necesitan, como es la iniciativa de este congreso. Quizás Dios haga algo por medio de nuestras vidas y ciudades sean restauradas, familias sean transformadas, sueños sean levantados, personas sean sanas, enfermos sean libres en el nombre de Jesús. Quizás Dios haga algo por medio nuestro. Y con esa expectativa tenemos que empezar a vivir. Dejar de preguntarnos ante cada batalla en la vida, ¿cómo puede ser que esto me pase a mí? ¿Cómo puede ser que esto me suceda a mí? Y empezar a decir, quizás Dios hace algo en mi vida. ¿Por qué no lo puedo superar? ¿Por qué no Dios mandó esto para que yo pueda seguir creciendo? Quizás Dios hace algo por medio nuestro. Y ese es el primer principio que veo cuando se vive a su manera. El segundo principio que veo es que Dios puede salvar con mucho o con poco. Para Él no hay diferencia en salvar con muchos o con pocos. Primera de Samuel 14:6. Siempre que intentamos solucionar las cosas a nuestra manera, evaluamos lo que tenemos y en base a eso obtenemos frustración o motivación. Cuando lo hacemos a nuestra manera de esa forma. Pero cuando es a su manera, nuestro enfoque deja de estar en si es mucho o es poco y solo nos enfocamos en Él. Para Él no hay diferencia en salvar con mucho o con poco. Dios es capaz, aun cuando todo lo que veas a tu alrededor es escasez. Aun cuando todo lo que veas alrededor tuyo sea falta de recursos. Dios sigue siendo capaz. Dios es capaz aun cuando todas las posibilidades están en tu contra. Para Él no hay diferencia, dijo Jonatán, y me encanta vivir desde esa perspectiva. Para Él no hay diferencia, mucho o poco significan lo mismo a la hora de salvar para el Creador de todo. ¿Cómo es tu situación hoy? ¿Mucho o poco? Porque para Él no hay diferencia con lo que puede hacer en tu vida. No hay diferencia con lo que puede hacer en tu familia. No hay diferencia con lo que puede hacer en tu trabajo o en tus sueños. No hay diferencia con lo que puede hacer en tu iglesia, si es mucho o poco, porque Él no entiende esas diferencias. ¿Qué pasaría si vivís con esta declaración en tus labios? Y más que con esta declaración en tus labios, con esta convicción en tu corazón. Para Él no hay diferencia. Dios puede salvar con mucho o con poco. Y el tercer principio que veo, cuando una persona vive a su manera. Luego del primero que vimos, que era que quizás Dios hace algo por medio nuestro. Que Dios puede salvar con mucho o con poco. Me encanta esta decisión o esta decisión de vida. Y el tercer principio es entender que tu victoria a su manera será tu mayor defensa en el futuro. Tu victoria a su manera será tu mayor defensa en el futuro. Saúl había hecho un juramento. Y es que nadie podía comer hasta que vencieran o estén corriendo a los filisteos. Pero Jonatán toma esa decisión. La decisión de ir tras los filisteos. La decisión de jugársela solo, a la manera de Dios, porque Dios se lo confirmó. Y luego que pasa eso con Jonatán, vemos que Dios salvó en ese momento a todos los israelitas. Y cuenta la historia que luego Saúl empieza a decir, ok, ahora vamos a perseguirlos aún más. Vamos a seguir aún tras ellos para poder lograr una victoria definitiva. Y lo primero que hace Saúl con el consejo de un sacerdote es consultarle a Dios. Y Dios en ese tiempo respondía, pero parece que esa respuesta no la estaba dando. Dios estaba en silencio, no estaba respondiendo. Y ahí, cuando yo no estaba respondiendo, Saúl se empieza a poner loco. Porque él había hecho un juramento de que el que comía antes de derrotar a los filisteos era pecado.
y que esa persona iba a morir. Entonces Saúl empieza a decir, ok, ¿quién está en pecado? ¿Qué pasó acá? Y miren lo que dice. Saúl empieza a tomar la decisión de ir tras los filisteos. Pero hay algo más en la historia que me olvidé de contarte recién. Jonatán no había escuchado ese juramento. Entonces, ¿qué pasó? Jonatán comió un poco de miel. Cuando no escuchó eso, se enfrentó a los filisteos solo y luego se desató todo el caos que leímos recién. Comió. Fue el que supuestamente, según el juramento del rey, había pecado. Y el versículo 37 dice, Saúl consultó a Dios, ¿iremos tras los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos? Pero esta vez el Señor no respondió. Entonces Saúl les dijo a sus generales, algo anda mal. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy. Juro por el nombre del Señor que salvó a Israel, que aunque el pecador sea mi hijo Jonatán, morirá, dice Saúl. Nadie de la tropa le contestó. Jonatán y yo nos situaremos de un lado, dijo Saúl, y ustedes al otro lado. El pueblo aceptó y Saúl añadió, oh Señor Dios de Israel, ¿por qué no has respondido a mis preguntas? ¿Somos Jonatán y yo los culpables o el pecado está en los demás? Oh Señor Dios, muéstranos quién es el culpable. Y fueron señalados Jonatán y Saúl como culpables y el pueblo fue declarado inocente. Y Saúl dijo, ahora echemos suertes entre Jonatán y yo. Jonatán fue señalado culpable. Dime, ¿qué has hecho?, preguntó Saúl a Jonatán. Comí miel, reconoció Jonatán, pero fue solo un poco que saqué con la punta de un palo. ¿Debo morir? Sí, Jonatán, dijo Saúl, deberás morir. Que Dios me mate si no eres ejecutado por esto. Pero los soldados se opusieron. Jonatán, que salvó hoy a Israel, ¿morirá? De ninguna manera. Juramos por el Señor que ni un cabello de su cabeza será tocado, porque Él ha obrado al lado de Dios hoy día. Así el pueblo salvó a Jonatán de la muerte. Es que cuando obras al lado de Dios en tu día a día, ni un cabello de tu cabeza será tocado. Tu victoria a su manera será tu mayor defensa en el futuro. Jonatán había tomado la decisión de irse, había pecado según el juramento del rey, pero aún en ese supuesto error, esa victoria, como fue a la manera de Dios, fue su mayor defensa para no morir, sino para seguir viviendo, seguir creyendo y seguir batallando esa guerra que tenían con los filisteos. ¿Tenés temor de arriesgarte por tu futuro? ¿Tenés temor de entregarle todo a Dios para que sea su manera y seguir confiando en Él? Déjame decirte que si esa es su manera, no solamente que se logrará como se logró acá, sino que será tu mayor defensa en el futuro. Será tu mayor defensa cuando tengas que vivir otras batallas y otras peleas. Necesito cada día actuar al lado de Dios, porque Él usará hasta los menos probables para salvarme. A ver, decime, ¿en qué historia o en qué película que hayas visto vos los soldados toman una decisión por encima de un rey? Es algo improbable, es algo casi imposible, pero cuando es a su manera, Dios también usa a los menos probables para defenderte. Dios usa a los menos probables para cuidarte, cuando es a su manera. Tal vez creías que estabas rodeado de personas que no te iban a ayudar ni a acompañar. O no sé, por ahí estabas creyendo que estabas rodeado de personas que no tenían la capacidad de soñar como vos. O que vos mismo sos parte de esos menos probables para poder defenderte. Pero cuando es de su manera, Dios usa lo menos probable para aún defenderte, cuidarte y tenerte en la palma de su mano. Si tu vida es un constante a su manera, Dios usará a los menos probables para salvarte. No estás solo. Él puede mover todo, absolutamente todo a tu favor. Y solamente se trata de vivir a su manera. ¿Qué pasaría si nuestras familias comienzan a vivir a su manera? Contracorriente, ¿no? Una cultura de reino diferente. ¿Cómo serían nuestras ciudades si cada trabajador lo haría
a su manera. ¿Qué futuro tendríamos si cada emprendedor y cada soñador vive y decide a su manera? Si cada universitario estudia y proyecta su futuro a su manera. ¿Cómo serían los días que vienen para tus hijos si ellos se apasionan a vivir como Dios los llamó a vivir? Entiendo que tenés muchas batallas, pero lo mejor que puedes hacer es librar esas batallas a su manera. Hacerlas a la manera de Dios. Y para que sea a su manera, ya estoy cerrando la conclusión. Porque estamos hablando de la diferencia que hay en batallar uno mismo con sus fuerzas o a la manera de Dios, ¿no? Para que sea a su manera, necesitas pasar por Getsemaní. Jesús salió de la ciudad acompañado por sus discípulos y se dirigió al monte de los olivos, a Getsemaní, como era su costumbre. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se alejó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y se puso a orar. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En ese momento un ángel del cielo se le apareció para darle fortaleza. Estaba tan angustiado que se puso a orar con más intensidad y su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando terminó de orar, volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos y estaban agotados por la tristeza. Getsemaní era un huerto de olivos donde Jesús acostumbraba a tener comunión con Dios. Pero en esa noche Getsemaní no era un lugar de comunión, era un lugar de decisión. El nombre Getsemaní deriva de la unión de dos palabras en arameo, cuya traducción en español sería lugar del prensado de aceite. En ese huerto se prensaba la oliva para obtener el aceite tan necesario para la vida en Jerusalén en aquel tiempo, pero esa noche lo que se estaba prensando era el corazón de Jesús. En la cultura hebrea de aquella época se hacían tres prensados de la oliva recolectada, tres prensados de los que se obtenía tres aceites diferentes para usos distintos. Tres, ya lo dije varias veces, tres, ese número es clave. El primer prensado que se hacía era el que se hacía con el peso de las propias olivas, presionándose unas contra las otras. Este primer aceite, considerado el más puro, era recogido para ser usado en los rituales sagrados del templo. El segundo prensado era hecho usando la fuerza de un cuerpo humano. Este segundo aceite, de gran calidad y buen sabor, se usaba para el alimento del pueblo. El tercer prensado era hecho usando pesas de piedra, que ejercían una gran presión, tanta presión que trituraban completamente la oliva y su hueso. Este tercer aceite era amargo, por lo que se usaba como combustible para las lámparas que iluminaban la ciudad. Es interesante destacar que recién leímos el Evangelio de Lucas en Getsemaní, pero también lo cuenta el Evangelio de Mateo. Y el Evangelio de Mateo, al hablar sobre Getsemaní, cuenta que Jesús oró hasta 3 veces al Padre en esa noche, en 3 fases diferentes, cada vez bajo una mayor presión, hasta terminar sudando gotas de sangre. El texto dice que Jesús estaba sometido a una presión interior tan grande que sudó gotas de sangre, literalmente. Y los médicos lo llaman hematohidrosis. Es el estado físico en el que cuando la presión es tan alta, la ansiedad y el terror tan insoportables, el corazón bombea sangre con tanta agresividad que los pequeños capilares venosos de la piel explotan, liberando sangre que se escurre a través de los poros de la piel. ¿Puedes imaginarte la presión a la que estaba siendo sometido Jesús? El Padre le estaba revelando a Jesús el tipo de dolor que debería soportar para salvar nuestras vidas. Y aún en ese dolor Jesús toma una decisión, y es que no sea mi voluntad, que no sea mi manera, sino que sea tu manera. Lo que estoy intentando transmitirte es que en Getsemaní uno es llevado al punto de extraer todo lo propio de su vida y entregárselo a Dios, entendiendo que Él, como Padre bueno, siempre tiene una manera mejor de hacer las cosas.
Porque ese momento de presión sacará fuera lo que tenés dentro. Jesús fue prensado y destiló un amor tan valiente que fue hasta la cruz para recuperarnos, salvarnos y dividir la historia en antes y después de Él. ¿Qué saldrá de vos en tus momentos de presión? Siempre creo algo, y es que no confío en aquellos que no han sido quebrados. Hay un momento en la vida que hay que ser quebrado por completo para entender que no se trata de nuestra manera, sino que es a su manera. Pero hay muchas personas que aún al haber pasado por esa situación aún no lo comprenden y quieren seguir intentando con sus fuerzas, con sus planes, que está muy bien proyectar. El hombre planea su futuro, pero Dios dirige su rumbo. Y de eso se trata, empezar a vivir a su manera. Todo lo que no entregues a Dios en tu Getsemaní saldrá en esos momentos de presión, y yo creo que muchas veces son más la cantidad de veces que salen cosas malas de mí. Un lugar de entrega completa a nuestro Padre es Getsemaní. Y Jesús dijo en Getsemaní, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. ¿Qué tal si esa misma frase surge en tu momento de presión? Aceptar o huir de Getsemaní es tu decisión hoy. Todo esto que hablamos recién es para llevarte a esta decisión. Que sea tu voluntad o que sea la de Dios. Porque Getsemaní es ese lugar que te permite decir, como Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y siempre que Cristo viva en vos, será a su manera. Y a su manera, no importa si sentís incapacidad, quizás Dios pueda hacer algo. A su manera, si tenés mucho o poco, tampoco importa, porque Dios te salvará. A su manera, tu victoria será tu mayor defensa en el futuro. A su manera, no importa si fuiste juzgado por otras personas, Él siempre te dará aceptación y abrazos de amor. A su manera, no importa cuántas veces te rechazaron, Él siempre tendrá un lugar para que vos desarrolles al máximo tu potencial. A su manera, no importa cuántas veces hayas fallado, te hayas equivocado, en su gracia siempre hay un nuevo terreno para poder seguir soñando. A su manera, Él tiene un plan único para vos y para mí, para tu ciudad y para tu iglesia, y Dios te va a usar porque se va a tratar de hacerlo a su manera, nunca más a la nuestra, sino a la suya. Y hoy te quiero invitar a tomar esa decisión de no huir de Getsemaní, sino que enfrentarlo, entregarle todo a Dios y poder juntos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque sé que para muchos este tiempo fue su Getsemaní. No somos ajenos a las noticias que estamos viviendo, a las situaciones de dolor que estamos atravesando como sociedad. Pero en este momento es el momento justo para decir que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Señor, que sea a tu manera. ¿Y dónde estás? Te quiero invitar a orar por esto. Dios, te doy gracias. Te doy gracias por este tiempo juntos y por cada persona conectada. Espíritu Santo, te pido que hagas algo nuevo en medio nuestro. Que todas estas palabras que se han hablado recién, que es tu palabra, Señor, la podamos empezar a vivir en nuestra vida. Hoy tomamos la decisión de enfrentar Getsemaní. No queremos huir de esa presión porque entendemos que esa presión nos llevará a decir que no sea mi voluntad, sino la tuya. Señor, te entregamos todo lo que somos y hoy queremos vivir a tu manera. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. A su manera. Hoy creemos que se trata de vivir de esa forma. Que se trata de vivir de esa manera. Te mando un gran abrazo y espero haber contribuido para todo lo increíble que Dios puede hacer en tu vida. Estoy convencido que lo mejor está por llegar. Y un saludo a todos los que están conectados. Dios los bendiga mucho.